se nos dice, y corriendo se nos dice, Zaqueo subió a un árbol sicómoro. Para Zaqueo era tanta el hambre que tenía de ver a Jesús que no le importó poner a un lado su dignidad para hacerlo. Así que corrió como un chiquillo, buscando un árbol sicómoro, donde subirse y ver al maestro. Un árbol sicómoro tiene unas hojas muy, muy grandes. Os iba a traer una hoja, pero el próximo día os la traigo, ¿eh? Una hoja muy grande. Hay una canción en la que enseñamos a nuestro nieto ahora, antes a nuestros hijos. Y dice, Zaqueo, hombre bajo, que nunca más creció, al árbol verde se subió para ver al Salvador. Pasando Cristo por allí le vio y le miró. Y le dijo, Zaqueo, baja, que en tu casa poso yo. Lo extraordinario no fue que Zaqueo viera a Jesús. Lo extraordinario es que Jesús vio a Zaqueo. Conocía su nombre. ¿Y esto qué nos hace pensar a nosotros? Que Zaqueo también nos ve. Zaqueo, perdón. Rectifica, rebobina para que no quede grabado. Que Jesús también nos vio y nos conoce. Y nos conoce por nuestro propio nombre. Pasamos al punto 3. Y voy a pedir que pongáis las 4 fotos que os he traído. Si queréis apagar estas luces para que podamos verlo mejor. Hambre en el mundo, se nos dice. Hambre en el mundo. Y son imágenes que podemos encontrar en las páginas de Internet. Y tal vez nuestro problema hoy en día es que aún no estamos realmente hambrientos. No estamos desesperados. Porque cuando tenemos hambre, tomamos las medidas necesarias para satisfacerla. ¿Qué hizo Zaqueo de diferente al resto de la multitud que rodeaba a Jesús aquel día? Zaqueo tenía hambre de perdón de Dios. Él estaba muriendo de hambre. Otros mueren literalmente de hambre. 850 millones de personas pasan hambre en el mundo. Él estaba muriendo de hambre a causa de su pecado. Zaqueo dejó su dignidad para conseguir ver a Jesús, porque tenía hambre. Un hambre que solo Jesús podía satisfacer. No le importó la multitud que le viera subir al árbol. ¿Te importa a ti el que los demás te vean? El deseo de corazón de que el Señor perdone tus pecados. En el versículo 6 en adelante se nos dice que entonces él descendió a prisa. Dice Zaqueo, le dijo Jesús, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este versículo 6 se nos dice qué sucedió las horas siguientes. Iba Zaqueo a su propia casa, pero iba con Jesús. Le acompañaba Jesús.
¿Cómo debía sentirse Zaqueo en aquellos momentos? No sé si podéis haceros la idea. Aquel hombre, que no era bien visto por los demás, corrió, se subió a un árbol y consiguió, de alguna medida, que Jesús le dijera: voy a tu casa. ¿Cómo se sentía Zaqueo? Jesús mismo, el maestro, sería su huésped en su casa, sería su invitado especial. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Jesús te dijera: Andrés, hoy es necesario que venga a tu casa? Este publicano sabía que sabía lo que Jesús podía ofrecerle y que era exactamente lo que él necesitaba. Pero veamos qué es lo que resalta este texto. Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué a él y no a otros? Podríamos decirnos. ¿Por qué Dios se ha fijado en mí? ¿Por qué Jesús se ha fijado precisamente en mí, me conoce por mi propio nombre y no a otros? Porque eres especial. Porque Zaqueo era un pecador, pero era un pecador hambriento. Jesús se fija en nosotros si nos consideramos pecadores, pero pecadores con ansia, hambrientos. La multitud estaba llena, y estaba llena de pecados, de pecadores. Pero también entre ellos había alguien especial que tenía hambre. Los demás quizá no tenían hambre. Veían a Jesús como alguien que hacía milagros, que podía hacer milagros. No estaban hambrientos de recibir ese perdón que Jesús podía dar. La salvación de Dios fue derramada sobre este hombre desesperado. Este hombre desesperado porque estaba hambriento, tenía hambre. Sabemos que Zaqueo era diferente al resto de la multitud. La multitud, se nos dice y todo, que murmuraban contra él. Todos ellos murmuraban, señalando probablemente a Zaqueo y a Jesús porque iba dirigiéndose a casa de un hombre pecador. Todos ellos tenían algo en común, pero nada que ver con lo que tenía Zaqueo. No entraba en su teología el que Jesús fuese a casa de un hombre pecador. ¿Es que ellos no eran pecadores? Podemos preguntarnos. ¿Es que nosotros nos libramos de no ser pecadores? El problema de ellos es que estaban tan maravillados por los milagros de Jesús que no escuchaban realmente el mensaje que Jesús quería darles, la misión que Jesús tenía. ¿Y cuál es la misión de Jesús? De aquel entonces, en aquellos momentos y hoy en día. Y no es ni más ni menos la del versículo 10. ¿Cuál es la misión que Jesús tiene sobre cada uno de nosotros? Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te consideras un perdido? Si te consideras perdido y pecador, Cristo Jesús vino a buscar, ni más ni menos, al que se había perdido. Y esa era la misión de Jesús. Declarar nuestro pecado. Manifestar de que somos pecadores. El sentimiento de pecado no es algo habitual hoy en día. La gente no se considera pecadora, ni mucho menos que necesite un Salvador. Jesús presta su atención a los pecadores hambrientos, que desesperadamente quieren declarar sus pecados para que puedan ser perdonados. Puede ser que muchos de nosotros nos consideremos demasiado justos, orgullosos para reconocer y declarar nuestros pecados. Estamos demasiado bien para ir y pedir perdón a Jesús. Vemos que Jesús no hizo milagros porque sí.
Hizo milagros para enfatizar su misión, para declarar quién era y demostrar quién era. Su misión eres tú, su misión soy yo. Si realmente estamos hambrientos, hoy hay un árbol, sicómoro, almendro, peral, no importa. Hay un árbol en el que podemos subir. Hoy ha venido, dice el versículo,